Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda temporada de En En Camino Camino Podcast. Vamos a comenzar entonces este nuevo capítulo con un salud. Estamos contentos ¡Salud! de nuevamente poder estar contigo a través de esa pantalla. Qué bueno que nos estás viendo. No olvides suscribirte y darle like. Sí, estamos súper emocionados igual por lo que se viene. Estamos en una ya segunda temporada, pasó algo de tiempo entre el final de la primera, pero sabemos que vienen cosas mejores. Igual tenemos algunas sorpresas por ahí. Estamos trabajando para esta nueva Nuevos temporada. invitados. En la primera temporada tuvimos igual nuestros amigos de Mar Chile, Ujú. Sí. hablando del evangelismo y los otros temas que para empezar en este camino de Cristo para todos los amigos. Ujú. Estamos preparando esta nueva temporada. La idea es proponer temas de interés, temas comunes, cotidianos, que todos en el día a día, ¿cierto? A veces nos encontramos con ciertas situaciones, preguntas internas. Y una de ellas es la pregunta que estábamos hablando nosotros ahora, para poder conversar y compartir con ustedes. Sí, vamos a estar de lleno ya. Sí, De lleno. vamos. Esto empieza fuerte, así, al tiro. Sí. Así somos en el Camino Podcast. ¿Y cuál sería la pregunta? ¿Quién la sabe? No, tenemos esta inquietud de que a muchos nos ha pasado en el camino de pensar, ¿voy o no voy? O si será de Dios o no. ¿Será de Dios o no será de Dios? ¿Será de Dios o no será de Yo lo he Dios? escuchado muchas veces. A ver, Pastor Ricardo, desarrolle la idea, por favor. Lo que pasa es que uno, trabajando en el reino, porque tenemos que estar conscientes que Jesucristo vino a establecer su reino aquí en la tierra, y dentro de todas las áreas de servicio en el Señor, uno siempre tiene inquietudes y pensamientos que te paralizan, te frenan, y que algunas veces incluso hasta el miedo no te deja avanzar en la obra, en la viña, en el servir. Los cuestionamientos. Los cuestionamientos, tanto en la vida secular y tanto en la vida en Cristo, en el reino de Dios. Hay veces que en los trabajos, en las postulaciones a nuevos empleos, en poder estudiar una carrera universitaria o aprender un nuevo oficio, hay cuestionamientos. ¿Voy o no voy? ¿Lo hago? ¿O sí? ¿O me quedo? Mejor me quedo en casa. Son circunstancias de nuestra vida cotidiana que tenemos que saber enfrentar. Son luchas en la mente, creo yo, que es como algo, porque ahí creo que influye harto cómo es la persona o cómo se ha desarrollado la persona a lo largo de su vida, porque si una persona vivió desde el principio, desde su niñez, quizás con muchas inseguridades, muchas traumas, empieza quizás a generar cosas en su mente en que empieza a cuestionar todo lo que ve, pero no ese cuestionamiento que edifica, sino que ese cuestionamiento que interrumpe el mover de Dios. Y al final a veces Dios quiere que hagamos cosas, pero uno está pensando, ¿será de Dios? Como, ¿tendré que ir o no tendré que ir? O como, ¿lo hago o no lo hago? Somos buenos para frustrar nuestros propios planes, ¿eh? Sí. Tenemos pensamientos que podemos tener muy buenas ideas. Y ahí viene el voy o no voy. Puedo tener una tremenda idea, pero nunca lo concreto. Sí. ¿A quién no le ha pasado? En los En la vida. emprendimientos, en el evangelio, en Me el anoto. reino, en todas las cosas que hemos hecho. Bueno, si hubiéramos tenido este cuestionamiento y nos hubiéramos paralizado, no hubiéramos tenido la oportunidad de estar conversando aquí y poder enviarlo a las redes. ¿Por qué? Porque hay un temor. ¿Qué dirán? El cuestionamiento. ¿Quién los levantó? ¿Por qué están haciendo esto? Y todas las malas opiniones. ¿Quién los conoce? ¿Quién los conoce, cierto? Todas las
opiniones en las redes sociales que pueden ser negativas y te pueden frustrar. Y también hablamos, y se está abriendo otro tema, que la batalla está en la mente. Ahí está la batalla espiritual. Es el campo de batalla. Es el campo de batalla. Hay un libro muy, muy potente sobre eso de Derek Prince, un hombre que era un maestro de la Biblia y que hablaba mucho de los principios bíblicos, donde estaban los ataques espirituales y las frustraciones nosotros del pasado. Tú hablaste algo muy importante. Si alguien se crió bajo la opresión de sus padres, bajo los malos comentarios o ¿cómo se llama esto? Las opiniones negativas, se paraliza cuando la gente quiere emprender o hacer algo nuevo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cierto? Sí, eso es súper cierto porque, bueno, estos días he estado trabajando y al de trabajar tengo que atender a mucha gente. Entonces, también cuando estoy atendiendo me pongo a preparar los cafés y todo, pero escucho de repente como conversación y todo eso. Y el otro día llegó un chico que llegó a pedirme café y nos pusimos a conversar. Y conversábamos de cómo aprovechar bien el tiempo, no cómo quedarse solamente con lo que uno hace, sino que también hacer otras cosas y aprovechar bien el día, porque me dijo algo que me quedó marcado, que fue como que depende de uno también llegar a grandes lugares, como haciendo cosas donde uno llega a lugares lejos. Entonces me quedé pensando porque anteriormente, o en realidad no me acuerdo si fue antes de eso o después de eso, escuché que él conversaba con unas compañeras de trabajo en otra oportunidad y él decía que él desde su niñez, su familia siempre estuvo ahí. Sus padres siempre estuvieron ahí. Él fue muy querido, es muy querido. Él decía de que él vivía, era como de otra ciudad, pero trabajaba acá en Concepción. Pero sus padres siempre estaban ahí apoyándolo, cualquier cosa que necesites y todo. Entonces, aquí voy con todo esto, que su infancia eh, hace que su futuro, ¿cómo fue su infancia? Hace que su futuro sea aún mayor, pero no es limitante. Porque si fuera limitante, todos los que tuvieron una mala infancia no podrían lograr nada. Sin duda. Entonces, creo que va mucho de ese tema de cómo fue la infancia de las personas, los traumas, la crianza de los padres, pero no es un limitante. Y hay muchos ejemplos de gente así. Sí, yo pensaba también en que nos llenamos de imposibles. Desde que somos pequeños. Me gustaría hacer esto, imposible. No sé, me gustaría algún día tener un negocio, me gustaría tener esta casa, no, imposible. Me gustaría tener tal auto, no, imposible. Nos llenamos de imposible. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿qué nos habla Él? Nada imposible. Él es el Dios de lo imposible, o sea, realmente nos vuela la cabeza con ¿Hay su algo palabra. imposible para Dios? Exactamente, y siempre nos Esa es la habla. pregunta. Y Él nos dice, tengan fe. Entonces, siempre nos está confrontando porque yo lo hablo desde mi experiencia, siempre una mentalidad muy negativa, muy miedosa, muy insegura. Y como hablaba bien Matías, eso influye en todas las áreas de nuestra vida, ya sea emocional, en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, social, nos afecta en todas las áreas. Pero cuando llegamos a Cristo, Él comienza a hacer una renovación de nuestro pensamiento. Y nosotros tenemos que permitirnos también que eso suceda. Así es. Y mientras estábamos conversando, se me venía la palabra de Romanos 12:2. Lo voy a leer en otra traducción para que no se me trabe el choclo. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y la Reina Valera 1960 Se va a lanzar dice, igual. y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.
O sea, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida y para la mía. Por lo tanto, no deberíamos nosotros colocarnos los límites. Y dentro de libros que he podido leer, un autor decía que un árbol, ¿cuánto es lo que puede crecer? Lo máximo. Y nosotros, ¿cuánto es lo que podemos crecer? Lo máximo. Pero nosotros nos limitamos en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Algunas veces culpamos el pasado, tenemos negatividad, ¿cierto? O una raíz de amargura dentro de nuestro corazón y no hacemos viva la palabra de Dios en nuestras vidas. Todo comienza pequeño, pero Dios lo hace grande. Pero no siempre nosotros vamos a quedar como niños de 5 años. O sea, hay que crecer, hay que arriesgarse, Hay que hay que desarrollarse. Yo creo que y tener fe en Jesús. Yo creo que ahí está el secreto, como precisamente tener fe y conocer a Jesús. Pablo decía que todo lo que él tenía lo estimaba como que no servía para nada, lo desechaba comparado con el conocimiento de Cristo. Entonces, creo que conocer a Jesús, conocer cómo es Dios también, nos hace que nosotros podamos tener esa fe. Y esa fe va a hacer que nosotros podamos ir y actuar. Porque empezamos esta conversación hablando de voy o no voy, o sea, ¿es de Dios o no es de Dios? Y Dios nos va a poner muchas cosas en el camino y depende de nosotros, de si conocemos a Jesús, si conocemos de Dios y si nuestra fe está fundamentada en Él para ir y hacerlo. Yo quiero contarles algo, porque voy a llevar el tema más... Como dicen, más profundo. Sí, lo voy a colocar en la tierra, porque la gente dirá, pero aquí ¿de qué voy o no voy? ¿A qué se refiere? Ese voy o no voy, ¿lo hago o no lo hago? ¿Será de Dios lo que estoy recibiendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando? Y justamente antes de ayer, iba caminando, venía de regreso a la casa después del trabajo, y había una señora con una niñita, y ella estaba vendiendo parche curita. Como lo típico, ¿cierto? Y yo venía tan afanada y de llegar pronto a la casa. Entonces ella llega y me dice, parche curita, y yo la veo y veo a la niñita y fue algo automático porque a veces estamos tan acostumbrados como a esa respuesta, entonces le digo, no gracias, y sigo avanzando, y en ese que avanzo empieza mi mente, fue como, ¿por qué no te detuviste? Tenías que detener y tenías que, sí, me entendieron, tenías que comprar, y yo así, y seguía avanzando, como que mi cuerpo iba en modo automático, avanzando, y de repente yo, ¿por qué no lo hice? Y me empecé a cuestionar. Y dije, wow. Y después cuando llegué a la casa, me sentí mal por no haber hecho eso. No lo hice. Yo dije, no. Aconsejando a otro y yo no lo hago. Yo después le oré y le pedí a Dios, por favor, dame la oportunidad de hacerlo y hacerlo bien. Pasé al día siguiente y estaban ahí nuevamente. Yo le dije, yo quiero parche curita. Necesito un parche curita. Y le voy a comprar varios parche curita. Y porque ese voy o no voy, me pasó. Y me pasó antes de ayer. Me pasó. Voy o no voy a comprarle parche curita. ¿Será este pensamiento mío? ¿O Dios me está mandando? Y vienen esos cuestionamientos y uno podrá decir, pero una vez ya lleva tantos años en el Evangelio. Pero ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes que Dios te está enviando a algo y nosotros no obedecemos? No vamos. Es la voz del Espíritu Santo que uno tiene que tener una humildad también y decir, estoy aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque muchos nos podemos cuestionar y también... Hay una palabra que está en Marcos 9:39, si no me equivoco, que es cuando los discípulos le dijeron, oye, vimos a otros echando fuera demonios y se los impedimos. Y Cristo le dijo, no se lo impidan, porque no van a hablar mal de mí. Y algunas veces nosotros tenemos el cuestionamiento, oye, no, porque no estoy capacitado, no tengo idea, no fui a hacer un curso, no fui al seminario, no estudió teología. Y Cristo dijo, vayan. Sí. Es para el que cree, vayan y prediquen al endemoniado gadareno. Él no estuvo en ninguna teología y le dijo, anda y cuenta a tu familia
cosas ha hecho Dios contigo. Ujú. Y empezó a predicar en 10 ciudades. Sí. Tremendo. Eso es tremendo porque yo a veces pensaba ese tema de que muchas veces se cuestiona a los líderes cristianos que quizás no estudiaron teología eh, y se ven como quizás inferiores Ujú. dentro del mundo de iglesia, me refiero. Yo sí creo que estudiar teología es parte importante, o sea, O sea, el que puede hacerlo. claro, y escudriñar la Biblia, obviamente. Pero yo leí un libro hace unos días que hablaba de ¿Qué tan buenos para leer? que hablaba de que la persona que estudia teología, si se va mucho, o sea, el valor de lo que estudia, si se evidencia por, es que yo me sé muchos idiomas, por ejemplo. Sí. Yo hablo hebreo, arameo, griego, toda la cosa. O yo me sé tantas citas, o yo me sé esto, o no sé, tengo la traducción, bla, bla, bla. No se mide en eso como la calidad del estudio, sino en cuánto Cristo vive en sí mismo. Y si Cristo vive en sí mismo, cualquiera puede ir y hablar y cuando uno recibe de lo que Cristo nos da. Porque cuando la mujer samaritana se la encontró con Jesús, ella fue y salió a contarle a todo el mundo. ¿Qué lo que preparación Jesús- tenía? ¿No será este el Cristo? ¿Qué preparación? No. Escudriñó mi corazón, ¿no será este Sí. el Cristo? Mm. Reveló todo lo que había vivido. Sí. ¿Saben qué? Entonces, es necesario, la teología sí es necesario, uno Sí. conoce el carácter de Dios, pero es necesario el Espíritu Santo para que te revele a Jesucristo. Sin el Espíritu Santo, la letra es muerta. Ujú. La ley, las escrituras son historia, pero la revelación del Espíritu Santo le da vida a esas palabras. Cuando la palabra en Isaías 53 habla de que por su llaga nosotros fuimos curados, y si nosotros esa palabra nos es revelada por el Espíritu Santo, tú la tomas. Ujú. Y en momentos de enfermedad, en momentos de adversidad, tú la tomas y dices, Señor, por tu llaga yo fui curado. Y algunas veces nosotros esperamos sentir tanto. Mm. Y ya Jesús lo hizo en la cruz, ya hizo el intercambio divino. Y yo lo digo esto porque he visto muchas personas, hermanos, gente que tiene tanto que dar para servir, Mm. tantos dones, tantos ministerios sobre sus hombros, Y se retienen. se retienen por miedo al que dirán, por miedo a esto, por Inseguridad. inseguridad. Y es entendible, uno lo entiende, pero hoy día estamos tan cerca a que Cristo venga a gobernar sobre la tierra, a llevarnos en su reino, que no es tiempo ya Hay más urgencia. no es tiempo de callar, no es tiempo de frenarse, sino que es tiempo de activar. Es como ya, siento yo que ya es como, basta del pensar, es de Dios o no es de Dios. Sí. O sea, Dios constantemente a veces nos está repitiendo una y otra vez, haz esto, y como que el pensamiento está, pero ¿qué van a decir? ¿Pero qué esto? Pero Como decimos me siempre pueden nosotros, retar. esperamos la confirmación de la Claro. confirmación. La confirmación. Que venga ojalá un ángel y me Mm. confirme si tengo que ir y hablar y predicar o anunciar o simplemente abrazar. A veces hay cosas simples. A veces hay personas que necesitan un abrazo, que necesitan un llamado telefónico, y a veces decimos, ay no, pero es que no la voy a llamar porque a lo mejor es muy tarde o porque es muy temprano, no la voy a abrazar porque si no, ¿qué va a pensar de mí? Si yo quizás nunca me relaciono tanto. Vivimos en constante cuestionamiento y al final dejamos de hacer lo que es importante hacer. Claro, yo creo que es tiempo de dejar eso atrás. Desde hoy es el tiempo de decir, hoy dejo mis miedos, hoy dejo toda la inseguridad atrás y empezar a tomar decisiones que me lleven a la mentalidad de reino. Porque uno constantemente está tomando decisiones en la vida, cuando uno se levanta, no sé si lo escuchaba de ti, que tú me decías, que uno elige, voy a tomar té o café. Claro. Entonces es lo mismo en lo espiritual. ¿Qué hago? ¿Escucho la voz de Dios? ¿O escucho mis inseguridades? ¿Escucho mis miedos? Entonces yo creo que eso tenemos que empezar a aprender, a escuchar la voz del Espíritu Santo para ser guiados por la verdad.
Sí. que es Jesucristo. Miedos también a malas experiencias dentro de la iglesia y que se quedan en casa. Y bueno, es parte de la vida. Nosotros conocemos personas que no hacen bien y que no hacen mal, pero eso no quita la victoria de Cristo sobre la cruz, sobre la muerte. Sí. Este mismo, voy a volver a citar el libro que estaba leyendo. ¿Y cuál es el libro? Se llama el Cristo Preeminente, se llama. Que habla de la preeminencia del Evangelio. Y al final lo que quería decir era que lo más importante en el Evangelio es lo que pasó en la cruz. Es lo que pasó en la cruz. Porque en la cruz es donde se decide todo. O sea, hay salvación después de la cruz. Si no hubiese estado Jesús en la cruz, nada de lo que nos garantiza la cruz lo hubiéramos tenido. Entonces, nosotros ya sabemos que todo está vencido en la cruz. O sea, las enfermedades, el pastor lo decía, ya Isaías decía que por sus llagas fuimos curados. Isaías, o sea, lo decía antes de que sucediera, mucho tiempo antes. Entonces, después sucedió y ahora nosotros venimos a cuestionar lo que se anunció incluso antes de que sucediera. Entonces es como... Se me ocurre una pregunta ahora. A lo mejor da para otro tema, pero es ¿por qué no vivimos en victoria? ¿Por qué no vivimos en victoria? Porque algunas veces uno se levanta y está nublado el día. Sí. ¿Es cierto? Y con una actitud... Este día no es para ir a trabajar. Este día no. Y nos vivimos en victoria y en gozo. Y eso mucho también de la religión ha matado el gozo y la victoria de Cristo. Yo quiero compartir algo. No, ya. Es que se me va a olvidar. Ya. Es que algo súper importante que dijo que cuando uno está en el gozo del Señor quiere hacer tantas cosas. Sí. Entonces es algo súper importante porque cuando uno tiene el gozo empieza a moverse, porque empieza como a hacer cosas, a activarse, porque sin el gozo del Señor nos quedamos paralizados. Si mueves la casa de fe, la membresía. Sí, mueve todo. Cuando la gente está con gozo, dice, vamos a orar, vamos a Con uno predicar, que se vamos a hacer active. una vigilia. Eso. Con uno que Vamos, se con- active, empieza a mover a los otros contagiar a los y demás. genera un movimiento. Sí. Sí. Con un valiente. Yo quería compartir algo que es como quizás una manera de llevar lo que estamos conversando no solamente a lo espiritual o a lo eclesiástico, sino que también en nuestra vida cotidiana. A mí hoy día me sucedió algo y yo sabía que iba a ser de testimonio para después. Y ahora como que encontré el momento. Yo iba camino al trabajo temprano y resulta que pasé por la línea del tren y al pasar por la línea del tren la rueda del auto empezó como tutum, tutum, tutum. Y sabía que tenía que pasar a la bencinera a cargar combustible. Pasé y dije ya, y la voy a revisar. Voy y la rueda estaba... La rueda de atrás. Está viendo auxilio. Sí, no, ya estaba toda desinflada. Entonces voy y la voy a inflar, no inflaba. Qué raro. Pruebo en el otro cosito como con la otra manguerita para inflar, no inflaba. Me pongo a ver y la rueda como que la llanta se había enchuecado, entonces entraba aire pero salía, entonces como que no se podían inflar. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Cambiar la rueda. Andaba con la rueda de repuesto, ya. En ese entonces yo estaba con mi mamá se tuvo que ir, quedé solo. Empecé, nunca en mi vida había cambiado una rueda, para empezar. Pero empecé lentamente, tuve que hacer más esfuerzo del que se necesitaba, al ser la primera vez, al estar aprendiendo todo, pero lo hice. Y ¿saben qué? Para muchas personas, yo pensaba en ese momento cuando estaba ahí dando vueltas para bajar la gata y bajar el auto, yo pensaba, muchas personas, si les sucede esto al empezar el día, dicen, ¡ay, el día empezó mal! O Es una todo el señal. día es una Empezamos señal. Gato mal el negro. día, Empezamos sí. mal, claro. No tenía que haber salido de mi casa. Claro, o me va a ir mal, o no sé qué, o pucha, siempre me pasan cosas malas. Sí. Y yo estaba cambiando la rueda, pero yo me sentía contento. Es algo que no sé cómo explicar. Me sentía contento porque algo que nunca había hecho y lo hice. Solo, prácticamente.
Y yo le daba gracias a Dios porque en un momento cuando sí necesité ayuda, justo llegó una persona. Una persona y me ayudó a golpear la rueda para poder sacarla porque estaba muy apretada. Entonces, me ayudó, la sacamos y se fue. Y el resto lo hice todo yo. Y me sentía contento porque no sentía como eso malo de oh, voy a empezar mal el día o voy a llegar muy tarde al trabajo, no sé qué. No, me sentía contento porque era un desafío que Dios puso, pero lo supe llevar. Con buen ánimo. Y eso se da mucho. Ya sabemos que si se infla una rueda, llamen a Matías ahora va a colocar su emprendimiento. Se cambian ruedas. Se desinfla, no se infla. Se desinfla. Bueno, yo no Bueno, dentro de todo esto, estaba pensando y analizando que nosotros nunca estamos preparados para los desafíos. Pero cuando estamos en el desafío, nos vamos desarrollando. Sí. Y eso pasa... Ahí nos vamos preparando. Ahí nos vamos preparando. Eso pasa cuando tú tomas una decisión, dices, oh, quiero estudiar esta carrera, o quiero hacer o quiero servir dentro de la iglesia. Y te dan un cargo y nadie está apto. capacitado. Nadie toma apto. un curso. Gedeón dijo, yo soy el menor de la casa de mi padre. Somos una tribu chiquitita, pero el ángel de Jehová le dijo, varón esforzado y valiente. ¡Wow! Él cargaba algo que él no sabía. O que se miraba en menos, pero él hacía cosas para ser catalogado como varón esforzado y valiente. Y algunas veces nosotros nos miramos en menos. ¿Y cómo nos miramos en menos? A través de nuestros propios ojos, a través de nuestra mente. Entonces aquí podemos concluir que hay tres cosas. Satanás, cuando quiere atacar tu mente, Que siempre. Siempre quiere atacar. Sí. la palabra nos dice, someteos Dice lo mismo. a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿cierto? Estamos nosotros mismos, con nuestras maneras de vivir, nuestros pensamientos, lo que fuimos criados también, la infancia, y está Dios cuando nos prueba. Y en la prueba nosotros crecemos. A Satanás hay que resistirlo. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. O sea, tenemos una solución. Dentro de todas las cosas adversas, siempre hay una solución. Hay cosas terribles. Nosotros estamos hablando de cosas superficiales, pero si empezamos a hablar de cánceres, tumores, diagnósticos graves, Dios tiene embargo, por ejemplo. Situaciones financieras, que hay veces que los que hemos pasado por esa situación financiera no hemos podido ni dormir y sin ganas de comer, sin ganas de hablar. Ahora estoy gordito, así que estamos estables. Sí, pero en las circunstancias de la vida, sea cual sea la circunstancia de la vida, siempre Dios da una ventana donde salir. Y uno se empieza a encerrar mucho. En este voy o no voy, la opción debería ser entonces voy. Y si me cuestiono mucho, pero es que no sé cómo hacerlo, ¿qué tengo que decir? Pedir ayuda. En el momento, el Espíritu Santo nos va capacitando. Sí, sin duda, sin duda. Ahora, lo bueno, como decía Matías, hay cursos de teología, ¿cierto? Diplomados de consejería familiar, hay muchas alternativas donde también pueden complementar el aprendizaje y la formación en Cristo, pero sin duda el que te da el valor, el que te empuja a avanzar es el Espíritu Santo y Dios te va capacitando. O sea, hay que dar el paso. La verdad hay que ser honesto con Dios. Es decirle, Señor, tengo miedo. Tengo miedo. Yo aprendí mucho de la religión que se predicaba y se hablaba que Satanás era poderoso más que Dios. Eso es lo que te quería nombrar. Y la Biblia me dice que Dios venció al diablo y que le dio la autoridad a su iglesia. Y que no se duerme el que te cuida. Sí. Son cosas
diferentes que se han enseñado mal, pero hoy día nosotros tenemos la capacidad de poder decirle a todos los amigos que están conectados a las redes sociales de que sí se puede, de que si Dios tiene un llamado en tu vida, un ministerio bajo tus hombros, o un don de servir, o los dones que están escritos en 1 de Corintios 12, poder activarlos. Sí. Si tú ya tienes blindada tu vida, creíste que Jesucristo es el Señor de tu vida, que fuiste lavado por la sangre en la cruz, crees por fe que Dios te ha dado la victoria, sigues caminando en fe, eres irreprensible delante de Dios. Entonces, ¿qué? Dale nomás. Créele al que te llamó. Exacto. Si él te llamó es por algo. Nosotros cuando estuvimos en pandemia, estuvimos encerrados en un hotel. Gracias a Dios, el país estable y súper bien económicamente para poder hacer ese tipo de circunstancias. Y el Espíritu Santo me tocó fuertemente. Me dijo, Ricardo, si yo te llevo hoy, ¿qué pasó con tus sueños, con tus anhelos, con lo que yo te he mandado a hacer? Y mi vida realmente cambió de ese minuto. Nos replanteamos todo. Nos replanteamos todas las cosas, nuestra vida, para dónde íbamos, el afán de tener cosas, de acumular cosas. Y después uno no se va a llevar nada. Pero sí, nosotros estamos haciendo tesoros en los cielos, que es predicando el Evangelio, hablando de Jesús. Oye, sobre eso de predicando el Evangelio y hablando sobre Jesús, hemos trabajado también, contarle lo mismo, hemos trabajado harto en campañas ahora en este periodo de verano, donde no nos vieron, y ahí pudimos ver la gloria de Dios, sin duda, ¿sí o no? Y ahí aplica mucho el voy o no voy, porque Exacto. cuando a veces viene alguien y te trae una propuesta, y decir, mira, podemos hacer esto, trabajemos, anunciemos el Evangelio, podemos hacer estas otras formas, y tú tienes un método, pero viene otra persona y te trae otra manera de hacer las cosas. Yo siempre digo, es como preparar el arroz, yo lo preparo así, bueno, y si queda más rico así, ¿por qué no también intentarlo y aprender? Abrirse a esa posibilidad de seguir aprendiendo para seguir desarrollando, expandiendo el Evangelio, porque esto no es solamente para nosotros. Ha pasado mucho, yo lo veo en nuestro país, mi análisis personal, que veo que una vez que conocí el Evangelio, lo guardé para mí y lo dejé para mí, como si era un Evangelio reservado, pero no, es un Evangelio para compartir, para anunciar. Y yo creo que eso tiene que ver con el atreverse, el creer que Dios me envió, aprender nuevas cosas, y no tengan miedo, confíen en lo que Dios está haciendo. Ahí es lo que comentaba, aplica lo de, o sea, empieza la pregunta de ¿es de Dios o no es de Dios? Esta invitación que me llegó, por ejemplo. Claro, porque la propuesta puede ser, no sé, hagan esto de tal manera. Pero yo siempre lo he hecho de otra manera. Claro. El arroz yo siempre lo he hecho así. Y viene alguien y me enseña a hacer arroz así. Pero resulta de que cuando las demás personas prueban el arroz distinto, les gusta más y es más efectivo. Está más graneadito. Claro, está más granadito, a más gente le gusta. Y eso se aplica en el Evangelio. A nosotros con este tema de las campañas nos cambió la vida. Empezamos con una campaña, nos cambió la vida. Empezamos a ver nuevas maneras de predicar el Evangelio en la calle y hemos visto que es más eficiente a quizás como lo hacíamos antes. Entonces, si nosotros no nos hubiéramos atrevido y hubiéramos dicho, nos hubiéramos quedado con el ¿es de Dios esta manera? Esto no es de Dios, Sí. esta invitación no es de Dios. Pareciera que no fuera de Dios, pero resulta que es más efectivo de cómo lo habíamos hecho. Y también agregar una receta más al libro de recetas que ya tenemos. Sí, Eso también, pues buscar de una u otra forma y abrirse a nuevas posibilidades del Evangelio. Es como cuando los discípulos les dijeron, oye, nosotros se lo pedimos a los otros porque nos daban contigo. No, para Sí, nada. El que no es contra nosotros. Lo hermoso de las campañas es que las misiones y las iglesias se juntan y levantando una manera, el nombre de Jesucristo. ¿Y ahí qué pasa?
pasan cosas maravillosas. Quiero decir algo con respecto a eso, que también es importante, porque nosotros como hemos estado trabajando últimamente en las campañas, a veces nosotros miramos de dónde viene, a ver, ¿quién es el que me trae esta invitación, esta novedad? A ver, veamos, examinemos, Claro. veamos. Pero ni siquiera vemos que proviene de Dios, que viene de Dios, ¿cierto? O sea, tiene que venir un ungido realmente, requete contra ungido para que yo pueda, ¿cierto? Claro. Sumarme. Pero ¿qué pasa si viene un hermano común y dice, yo recibí esto de parte de Dios, que tenemos que, hagamos campaña, movamos la ciudad, movamos la comuna, esta está demasiado quieta? ¿Qué voy a decir? Ah, no, pero este hermano, ¿cuánta experiencia? ¿Cuántos años? No, yo tengo muchos años de experiencia más que usted. Pero este hermano o hermana se está atreviendo a hacer algo que uno puede tener muchos años, pero que no hace. Y que finalmente es lo que Dios dice, como, y hagan discípulos. Tampoco está trayendo algo que es de otro Tampoco, mundo. Claro, tampoco es algo de otro mundo y algo como una herejía ni nada. Es como lo que dice la Biblia, o sea, ir por el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, Y en eso están nuestras oraciones para que nos podamos unir como cuerpo de Cristo, como iglesia de Cristo, para poder dar el mensaje del Evangelio. Y como les decía anteriormente, cuando la iglesia se une, pasan cosas maravillosas. Sin duda. Pudimos ver milagros, sanidades, liberaciones, restauración de vida, salvación, personas confesando a Jesucristo, Reconciliándose con Jesús públicamente, Ujú. en la calle, en un momento cuando nos decían esta ciudad es difícil, es dura, y gente fue y aceptó a Jesucristo, fue sana, fue liberta, pasaron cosas porque la iglesia de Cristo se une y hay poder. La palabra dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí Ujú. estaré en medio de vosotros. ya, después de un problema técnico que tuvimos, volvemos, pero En comentando que, claro, en resumen, la idea es atreverse, como no quedarse con el cuestionamiento constante de si es de Dios, no es de Dios, si tengo que ir o no tengo que ir. Quizás esta es una respuesta incluso. Sí. Este podcast esperamos que sea una respuesta para muchos que están teniendo durante años esa pregunta. Como, ¿es de Dios? ¿No es de Dios? ¿O tengo que hacerlo? ¿No tengo que hacerlo? ¿Tengo que ir o no ir? Ujú. Es Así eso, es. como atreverse y hacerlo. ¿Y Es ¿Qué creer- diré cuando me envíe? Cuando dijo Moisés. ¿Qué Sí, les bueno. diré? Es creerle al Espíritu Santo. Sí. Si tú ya rendiste tu vida a Jesús, ya no hay nada más que esperar. Cristo es nuestro Rey, es que entrar en el reino y servir en el reino. Tener la fe en Él, simplemente. Vamos a dejar hasta acá este capítulo. Ha sido pero tremendo. Sí. A mí me gustó mucho este comienzo de segunda temporada. Empezamos suavecito. Ah. Entramos con los porotos. Sí, Entramos con sí. los Yo creo que entremos suavecito, yo creo Sí. que entramos con fuerza. No, pero, No, pero era- sí, es una ironía. Ah, a ya, decir ya, que ya. después si viene mejor. Para los amigos Potente. que nos ven desde el extranjero, ¿qué son los porotos? Ah, Frijoles. Legumbres, frijoles. Frijoles. Claro. Bueno, Con tallarines. ¿qué más decir? Suscríbete, dale like, es la forma de saber que nos estás escuchando. Nosotros vamos a saber que de alguna forma también estamos retroalimentándote en el lugar donde tú estás. Así Sí, es que ahí a cada uno de los que nos estén viendo, yo quiero pedirle que tomen su celular y saquen una fotito y suban y etiqueten a nuestra iglesia o pongan el hashtag En Camino Podcast, el que va a estar aquí abajito. Pongan el hashtag En Camino Podcast para ver cuántos estaban atentos a nuestro regreso. Sí, Si nos extrañaron o no. claro. Eso, comentarles que vamos a seguir subiendo, van a haber más invitados y queremos seguir acompañándoles en su momento de tomar té, de manejar, en el gimnasio, no Sí. sé, de cualquier parte. ¿Y se cuándo sale viene, el se viene capítulo? bueno el capítulo 2. Sí. ¿Cuándo sale el capítulo? Este domingo. No, hoy día es domingo. Oye, ups, cosas de edición. Sí, todos los domingos. A Todos las los 20. domingos. A las 20 horas, sí. A las 20 horas. Oye, Así que cuando Bueno, cosas que estés pasan. tomando oncecita, Sí. empezamos el invierno, somos de invierno nosotros. No, No, pues, no es otoño, invierno, Otoño. otoño. Es verano. Ah, Los tenemos Ah, ya. confundidos. Sí, así que nos vemos Y nos vemos en el próximo capítulo. en el próximo capítulo. Tenemos invitados.
Chao, Chao, chao. chao.